Pueden sentarse. Bienvenidos en esta mañana. Sean cada uno de ustedes, los que son de casa, los que nos visitan también, sean bienvenidos. Esa es una buena petición, amén. Es una petición que deberíamos de tener ante Dios constantemente, que ponga hambre en nuestros corazones de Él, amén. Su palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y eso solamente viene cuando nosotros estamos con nuestro corazón en Dios, amén. Porque Él es el que produce esa necesidad en nosotros. Y por eso estamos aquí en esta mañana, para que a través de su palabra, a través de adorar a Dios, Dios a través del Espíritu Santo siga produciendo eso en nuestros corazones, amén. Su palabra dice que Él es el que pone tanto el querer como el hacer, amén. Y es lo que nosotros esperamos que Dios siga haciendo en cada una de nuestras vidas. No sé, ¿verdad?, cómo vienes en esta mañana, cuál sea tu necesidad, cómo te sientas, pero déjame decirte que si tú pones tu enfoque en el Señor, todo va a estar bien, amén. Todo va a estar bien, no importa tu circunstancia, tu prueba, tu lucha. Si tú mantienes tu enfoque en Dios, todo va a estar bien. Lo malo es cuando nosotros ponemos nuestro enfoque en el problema, en la circunstancia, en la prueba, en la lucha. Ahí sí vamos a debilitarnos, porque lo vamos a ver con nuestras fuerzas. Pero cuando en medio de todo lo que estás pasando pones tu enfoque en el Señor, te aseguro que vas a vencer, amén. Y como decía el primer canto, con mi Dios yo, ¿verdad?, saltaré los muros, porque con Él no hay nada imposible, amén. Para Dios todo es posible. Su palabra dice que Él es omnipotente. Eso quiere decir que es todopoderoso. O sea, no hay nada que Él no pueda hacer. Y entonces, por eso, si estamos enfocados en Dios, no importa lo que estés pasando, lo que estés sintiendo, vas a salir victorioso, amén. Porque la victoria está en Él. Entonces, si en esta mañana tú vienes con algún pendiente, con alguna carga, con algo de ansiedad en tu corazón, no sabes qué hacer, cómo se va a arreglar, qué va a pasar, pon tu confianza en Dios, míralo a Él, reflexiona en sus promesas, reflexiona en su palabra, y te aseguro que vas a salir fortalecido, porque ahora ya no vas a verlo con tus ojos, sino vas a verlo con los ojos de Dios, amén. Entonces vamos a dar comienzo al estudio de esta mañana, hermanos. Pues ahora sí regresamos a lo que es el Evangelio de Mateo, y vamos a comenzar el capítulo 12, y en esta mañana vamos a estar leyendo del versículo 1 al 14, pero como algunas veces lo hago, no me alcanzó el tiempo. Solo vamos a dividir en dos, amén. Lo voy a leer todo, y pero voy a enfocarme en el verso 1 al 8, y la semana que viene estaremos terminando con la segunda parte, completando del versículo 9 al 14, pero de todos modos voy a leer del 1 al 14 en esta mañana, amén. Mateo, capítulo 12, verso 1 al 14, dice la palabra del Señor así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación,
que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que aún mayor que el templo está aquí, uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Venimos ante tu presencia, pidiendo, Señor, tu bendición en esta hora a través de tu palabra. Sabemos que eres tú el único que puedes hablar a nuestro corazón, el único que nos puedes iluminar por medio de tu Espíritu, para que la verdad de tu palabra pueda, Señor, iluminar nuestros corazones y hacernos comprender tus verdades, Señor, que tú quieres dejarnos saber a través de tu palabra, Dios. Pido en el nombre de Jesús que abras nuestro corazón y por medio de tu Espíritu nos permitas estar atentos a oír tu voz, lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Terminábamos, ¿verdad?, con el capítulo 11 de Mateo, la última enseñanza que estuvimos aquí en el Evangelio de Mateo. Y terminaba el capítulo con versículo 28 al 30, donde Jesús, ¿verdad?, hace una invitación a la audiencia que lo está oyendo. Y su invitación es a que vayan a Él. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice, os haré descansar. Y dice: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, porque yo, dice, soy manso y humilde de corazón, y entonces ustedes van a hallar descanso para vuestras almas. Y dice Jesús: ¿por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces Jesús, ¿verdad?, veíamos que a pesar de que la gente rechazó su palabra, rechazaba su invitación, ¿verdad?, a ser parte del reino, y a pesar de todos sus milagros, de todas las maravillas que estaba haciendo delante de ellos, ellos continuaban con un corazón duro y incrédulo. Pero a pesar de eso vemos la compasión de Jesús, que Él vino a salvar, Él vino a buscar todo aquello que estaba, ¿verdad?, alejado de Dios, con el propósito de reconciliarlo y traerlo y meterlo al reino de Dios, ¿verdad? Y Él dijo, a pesar de que estaban rechazando, Él seguía con esa compasión y con esa misericordia, invitando a la gente a venir a Él. Y Él decía, ¿verdad?, Él argumentaba: vengan a mí porque yo soy diferente, yo soy manso y soy humilde.
yo no soy como los líderes religiosos, ¿verdad? Que los estoy cargando con cargas que son muy pesadas para llevar para ustedes y que tan solo son, ¿verdad? De alguna manera, leyes y tradiciones de hombre que no tienen que ver nada con la verdadera voluntad de Dios. Dice, lleven mi yugo es fácil, mi yugo es ligero. No es como la religión, no es como el legalismo, ¿verdad? Que el hombre se inventa tratando de implementar, ¿verdad? Mandamientos que no tienen que ver nada con la voluntad de Dios, sino tiene que ver con la mala interpretación del hombre, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús estaba haciendo de alguna manera al concluir el capítulo 11, pero ahora vemos que inmediatamente en el capítulo 12 vemos, ¿verdad?, de lo que él estaba hablando, y hay un contraste, el contraste que Jesús está ofreciendo ese yugo, y su yugo es fácil y es ligero y los va a hacer descansar. Pero ahora vamos a ver aquí por qué decía eso, porque había otro yugo que los fariseos y los líderes religiosos le habían puesto al pueblo y que era muy pesado y muy difícil de llevar y era imposible cumplirlo. Y entonces vemos que constantemente Jesús está, ¿verdad?, de alguna manera atacando, ¿verdad?, lo que los fariseos y los maestros religiosos estaban haciendo hacia el pueblo, ¿verdad? Y veíamos, y vamos a ver en Mateo 23:4, donde Jesús acusa, en varios pasajes tenemos cómo Jesús confronta a los fariseos y a los maestros de la ley, ¿verdad?, acusándoles de lo que estaban haciendo con el pueblo. Pero aquí en Mateo 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, dice. Y Jesús aquí de alguna manera está hablando de ese yugo legalista, religioso de los fariseos. Ese yugo, en vez de ayudar a la gente a acercarse a Dios, ¿qué hacía? Oprimía a la gente, la agobiaba, y en vez de acercarla, ¿verdad?, acercar a las personas a tener una relación con Dios, a conocerle, pues lo que hacían era que lo cargaban con un montón de reglas que tenían como mandamientos de Dios, pero que en realidad solo eran tradiciones que ellos habían impuesto de su propia interpretación. Y lo que habían hecho ellos al hacer esto, habían inventado tantas cosas, ¿verdad?, añadido tantas cosas al mandamiento de Dios que de alguna manera lo fueron enterrando. Y al último, el verdadero mandamiento, ¿verdad?, no lo tomaban en cuenta, y lo que querían practicar como mandamiento de Dios era sus interpretaciones erróneas de ellos, ¿verdad? Ya no tenían de alguna manera, ¿verdad?, sus leyes que ellos habían inventado, la intención que Dios tuvo en los mandamientos que Él dio. Se perdió totalmente su intención. Amén, porque los mandamientos de Dios, como veíamos antes, no son gravosos, dice Jesús. Los mandamientos de Dios son buenos y tienen la intención de bendecir al ser humano, de ayudar al ser humano. Pero con tanta tradición, con tanta mala interpretación de los fariseos y los líderes religiosos de ese tiempo, pues habían de alguna manera desaparecido la verdadera intención de Dios de bendecir al hombre. Y lo que hacían era, ¿verdad?, cargar al hombre con un montón de cosas religiosas que lo que hacían es impedir que pudieran conocer a Dios verdaderamente. Amén. Por tanto, hermano, pues la gente de ese tiempo estaba agobiada y estaba cansada. Y Jesús lo sabía, porque Él sabe el corazón de la gente. Él sabe tu corazón en este momento. Tú puedes estar aquí alzando tus manos, pero Él sabe cómo te sientes. No puedes ocultar nada de Él. Y así Jesús sabía cómo estaban en ese momento la gente, y estaba cansada, y por eso Él hace la invitación: venid a mí, los que estéis trabajados y cansados, y yo los voy a hacer descansar. Tomen mi yugo, aprendan de mí. Yo les voy a enseñar lo que verdaderamente la ley de Dios significa. Y lo único que quiere es hacerles el bien a ustedes.
Es lo que Jesús está diciendo. La gente estaba cansada, agobiada de tantas reglas, ¿verdad? Ellos tenían que cumplir tantas cosas que en vez de producir adoración a Dios en el día de reposo, pues se agobiaban tratando, ¿verdad?, de cumplir todas y no dejar de fallar alguna, porque entonces ya eran culpables. Entonces tantas cosas tenían que cumplir, reglamentos que les evitaba lo que verdaderamente tenía el día de propósito, ¿verdad?, intención de hacer, que era darle descanso a la gente y era acercar a la gente a meditar en Dios y poder encontrar paz en Él. Ese era el propósito del mandamiento. Pero aquí en Mateo 23:13 dice Jesús también en otro confrontamiento con los escribas y fariseos: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Si vemos cómo Jesús de alguna manera les está acusando a ellos de su falsedad, de su error, de su mala interpretación, de que no están representando a Dios y no están ayudando a la gente a acercarse a Dios, a conocerle a Dios, cuando ese era su trabajo de ellos. Al contrario, estaban alejando a la gente, estaban endureciendo su corazón, estaban haciendo que la gente perdiera su fe en el Señor. Y dice por eso, ni ustedes entran, ni ustedes quieren, ¿verdad?, humillarse, ni ustedes quieren verdaderamente adorarme, y con todo lo que están inventando, pues están estorbando para que aquellos que sí quieren puedan venir a mí. Jesús y aún el Juan el Bautista confrontaron a los líderes religiosos de Israel. Pero ¿qué pasó? De nada sirvió, porque en vez de que sus corazones reconocieran su error y su pecado, se endurecieron más. Vemos que en el verso 14 que acabamos de leer, dice que Jesús sanó a este hombre de la mano enferma, y en vez de glorificar a Dios, lo vieron allí físicamente. Y en vez de reconocer a Jesucristo como lo que era, dice que salieron a tramar cómo lo iban a matar. Imagínense cómo estaba su corazón. Por más que Jesús daba evidencias de su identidad, de que Él era, ¿verdad?, el Mesías enviado, que era el Rey prometido, ellos se negaron a reconocerlo y a arrepentirse de su maldad. Y esa dureza de su corazón, ¿verdad?, los llevó a estar buscando evidencias que culparan a Jesús de violar la ley, y así ellos poder tener argumentos para acusarlo y condenarlo. Pues ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús, ¿verdad?, se sentían amenazados por Jesús. Jesús estaba derribando su propio reino que ellos habían construido, que no tenía que ver nada con el reino de Dios. Ellos habían construido su propio reino y ellos estaban, ¿verdad?, en la cabeza de ese reino, gozando del poder, gozando de los aplausos, gozando de la vanagloria. Entonces Jesús, al confrontarlos, ¿verdad?, ellos se sentían amenazados y se veía su reino que ellos mismos habían construido, ¿verdad?, amenazado. Entonces, por eso, ¿verdad?, ellos buscaban cómo acusar a Jesús. Pero Jesús, que conoce todas las cosas, seguía enfocado en su misión. ¿Cuál era su misión? Seguir predicando el evangelio. Seguir buscando a aquellos que estuvieran dispuestos a humillarse, que estuvieran dispuestos a reconocerlo como lo que Él era, el único medio de salvación. Él estaba dedicado a anunciar la verdadera llegada del reino de Dios a esta tierra. Y por eso, ¿verdad?, aunque ellos seguían buscando con qué acusarlo, Él seguía adelante con su misión. Y el verso 1 del pasaje de hoy dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas, ¿verdad?, y a comer.
Bueno, dice aquí primero que nada en este pasaje que esto sucedió en un día de reposo, amén, que era el conocido Sabbat. Entonces, vemos que entonces el tema principal aquí de este mensaje se trata, ¿verdad?, sobre la observación del día de reposo. Y este día de reposo, ¿verdad?, el pueblo de Israel debía practicarlo, porque era un mandamiento que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Dios debía practicarlo. Y vemos, ¿verdad?, que este mandamiento está entre los 10 mandamientos que, ¿verdad?, de la ley de Moisés. Y es el único mandamiento que no tiene que ver nada con la moral de Dios, sino es un mandamiento ceremonial. Por eso es que ahora nosotros como creyentes, como cristianos en el nuevo pacto, no estamos obligados a seguir practicando este mandamiento, sino somos obligados y nos corresponde obedecer los otros 9 porque tienen que ver con la moral y con el carácter de Dios, ¿verdad? Entonces, este mandamiento del día de reposo es algo ceremonial que era exclusivo para el pueblo de Israel, amén. Pero ahora no, como creyentes no tenemos la obligación de practicarlo. Si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer, porque todo se trata de buscar a Dios, ¿verdad?, de apartar un tiempo para meditar en Él. Entonces, eso es bueno todo el tiempo, amén. Pero no está la obligación de hacerlo. Entonces, Éxodo 20, verso 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el 7º día y lo santificó, ¿verdad? ¿Qué dice este mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, no te olvides, es muy importante, le está diciendo aquí Dios al pueblo de Israel, que debes separar ese día para que en ese día no hagas nada, ¿verdad?, que tenga que ver con trabajo físico, sino que te concentres en, de alguna manera, a meditar en mí, descansar físicamente, adorarme, prácticamente recargar las pilas, amén. Entonces, ese día de descanso, ese día de reposo, era para descansar de todo trabajo físico. Dios instituyó este mandamiento para el pueblo de Israel con la intención de proveerles un tiempo de descanso físico y el espacio para adorar a Dios y conectar con Él, al meditar en la grandeza de la creación y en su Creador. Este mandamiento es el único de los 10 mandamientos, como les decía, que no tiene que ver con las leyes morales de Dios, sino con algo ceremonial. Por tanto, este mandamiento es el único que no se aplica a la iglesia de Cristo, sino solamente es exclusivo para el pueblo de Israel. En Éxodo 31, versos 12 y 13, dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces, hermano, vemos aquí por medio de la palabra de Dios que el día de reposo, hermano, era una señal de pacto entre Dios y el pueblo de Israel. A través de este mandamiento Dios tenía también, hermano, la intención de mantener la mente y el corazón de los israelitas, ¿verdad?, mantener en su mente que ellos le pertenecían a Él y que habían sido apartados para Dios.
Y al reflexionar en esta verdad, ellos pudieran encontrar, hermanos, descanso tanto físico como espiritual. Esa era la intención de Dios al establecer, ¿verdad?, este mandamiento. Pero ¿qué pasó? Los fariseos habían pervertido la verdadera intención y lo habían convertido en todo lo contrario, hermano. En vez de descansar, ¿verdad?, traer descanso y comunión con Dios, lo habían hecho una carga muy, muy pesada. Y lejos de poder adorar y meditar en Dios, los israelitas, pues, ¿verdad?, ya no hallaban la puerta. Le habían hecho un yugo imposible de llevar. En vez de descanso causaba estrés. ¿Por qué se estresaban? Porque por más que trataban de cumplir con todo y de no violar ninguna de sus regulaciones, ¿verdad?, que los fariseos habían añadido al mandamiento de Dios, pues les era imposible. La tradición, ¿verdad?, judía dice que le añadieron 39 reglas, ¿verdad?, al mandamiento que Dios había establecido. 39 reglas. Y todas y cada una de estas reglas, ¿verdad?, tenían que ver con su propia interpretación de lo que Dios quiso decir, lo cual estaba equivocada. Al principio ellos tenían una buena intención de cumplir la ley de Dios, pero fue tanto lo que ellos, ¿verdad?, se inventaron, que al final, como les decía al principio, terminaron sepultando, escondiendo el verdadero, ¿verdad?, sentido, el verdadero propósito, la verdadera intención del mandamiento de Dios, y pusieron por encima del mandamiento su propia interpretación. En Mateo 15, 1 al 9, vemos cómo Jesús les reclama también esto. Mateo 15, verso 1 al 9. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, vemos cómo Jesús es claro, ¿verdad? Y les habla de lo que ellos estaban haciendo. Habían puesto sus tradiciones por encima del mandamiento de Dios. En realidad, la ley nunca prohibió, o nunca enseñó que la gente se tenía que lavar las manos antes de comer. Eso fue algo que ellos añadieron. ¿Saben quién eran los únicos que tenían que lavar las manos cuando iban a comer las ofrendas sagradas? Eran los sacerdotes. Pero ellos impusieron esto para toda la gente. Entonces pusieron sus tradiciones, sus interpretaciones por encima del mandamiento de Dios. Y lo que verdaderamente Dios había mandado lo habían ignorado. Y le dieron más autoridad a su tradición, porque decía:
El mandamiento era claro: honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento de Dios. Pero ellos sacaron otra interpretación y otra manera de anular el mandamiento de Dios, diciendo: bueno, a ti como hijo Dios te manda que honres a tu padre, que le ayudes a tu padre y a tu madre, pero si todo lo que tú tienes con qué ayudarles y honrarles dices que va a ser para Dios, pues ya no tienes la obligación de cumplir ese mandamiento. Y entonces pues se agarraban de ahí. Y por eso dice Jesús: con sus tradiciones, ¿verdad?, han hecho a un lado el verdadero mandamiento de Dios. Porque eso no viene de Dios, eso viene de ustedes. Y lo que Dios verdaderamente quiere no lo están haciendo. El verso 1 y 2 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué estaban haciendo aquí? Estaban acusando a Jesús y a sus discípulos. Tus discípulos están violando la ley, como quien dice. Están trabajando en el día de reposo. Pero lo cierto es que lo que estaban haciendo los discípulos no estaba prohibido por la ley. La ley de Dios no prohibía lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Lo que la ley prohibía era cualquier labor con el objetivo de sacar ganancias en ese día. Cualquier cosa que tú hicieras con la intención de sacar ganancias, eso era lo que Dios estaba prohibiendo por medio de la ley. Pero todo, ¿verdad?, lo que tenía que ver con una genuina necesidad en una persona, era permitido hacerlo. Pero ellos, como les digo, habían modificado la ley de Dios y habían puesto su tradición con más autoridad sobre el mandamiento de Dios. Deuteronomio 23, 24 y 25 dice: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz en la mies de tu prójimo. Entonces podemos ver que lo que estaban haciendo ellos, ¿verdad?, estaba completamente legal conforme la ley de Dios. Amén. Dice: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Arrancando espigas y comiendo el grano de trigo. Amén. Dice: mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Qué fue la respuesta de Jesús a las acusaciones de estos hombres? Dice, la primera respuesta de Jesús está en el verso 3 y 4. Pero él les dijo: ¿no habéis leído? O sea, ustedes se dicen maestros de la ley. Ustedes presumen y se vanaglorian de que son maestros de la ley. ¿Y no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no, dice, no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿No habéis leído? Ustedes que lo dicen saber todo y que traen a la gente toda, ¿verdad?, esclavizada con los mandamientos de Dios. Y esto, ¿qué pasa con esto? Y lo que está haciendo Jesús es aquí, está haciendo referencia a Primera de Samuel, capítulo 21, verso 3 al 6. Primera de Samuel, capítulo 21, verso 3 al 6 dice: pues ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Está hablando aquí David al sacerdote.
El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Dice: así el sacerdote les dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. David estaba huyendo, temiendo por su vida. No salió, ¿verdad?, rápido cuando le dijeron que Saúl lo quería matar, y se unió gente a él. Tenían hambre, y lo que hizo David, ¿verdad?, en su necesidad de hambre, que era una necesidad legítima, pues fue con el sacerdote. Pero no había, ¿verdad?, comida. Lo único que había era los panes sagrados que se quitaban cada semana en el día de reposo para poner otros, y que no les era lícito comer a nadie más que a los sacerdotes. Entonces, ¿qué pasó? Que David los comió y compartió con aquellos que estaban con él. David, el rey David, aquellos que de alguna manera los líderes religiosos idolatraban, pero no dijeron nada de David. Lo habían leído porque sabían leer, pero de David no decían nada. Lo justificaban porque era David, su héroe de ellos. Pero dice claramente que hizo lo que no era lícito. David sí violó la ley de Dios, porque estaba establecido claramente que él no debía de comer. El único que estaba autorizado eran los sacerdotes. Pero él comió del pan sagrado. Él violó la ley. ¿Pero qué pasó? No vemos que se le condene. No vemos que haya caído muerto. Entonces, ¿qué está queriendo decir Jesús con esto? Lo que Jesús está mostrando con su argumento es que la genuina necesidad humana está por encima de todo rito religioso. Porque las leyes ceremoniales, como les dije, este era el día de reposo, era una ley ceremonial, quedan en segundo lugar ante la necesidad humana. Para Dios es más importante la necesidad humana, por encima de cualquier ritual, por encima de cualquier sacrificio. Dios, ¿verdad?, prefiere que el enfoque sea en la necesidad del ser humano. El día de reposo fue instituido para beneficio del hombre. La intención de Dios nunca tuvo como propósito esclavizar al pueblo de Israel, sino tuvo como propósito bendecirlo. Pero estaba pasando todo lo contrario. Estos líderes religiosos, ¿verdad?, ponían en primer lugar la observación, ¿verdad?, de esta ceremonia, de este ritual, y no les importaba a la gente para nada. No tenían compasión, no tenían misericordia. Y Jesús en Marcos 2:27 dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del reposo. Jesús aquí le está diciendo el verdadero orden. O sea que el hombre es más importante, y el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del reposo. David violó la ley al comer el pan que solo los sacerdotes podían comer. Pero vemos que fue justificado de alguna manera, no fue condenado, ¿verdad?, porque lo hizo en una circunstancia especial. Lo hizo ¿por qué? Por una necesidad genuina que él tenía y sus hombres. ¿Qué tenía? Hambre. Por eso, ¿verdad?, no recibió condenación o castigo de parte de Dios.
Dice Jesús, si ustedes están justificando a David y no dice nada, cuando la ley dice claro que hizo lo que no era lícito. Yo soy mayor que David. Eso está diciendo Jesús. Yo soy mayor que David. Y ustedes están culpando a mis discípulos de un pecado que ellos no cometieron. Ellos no violaron ningún mandamiento de Dios. Si alguien sabe qué es permitido y qué no lo es en el día de reposo, dice Jesús, le está diciendo prácticamente, soy yo. Si alguien sabe qué es lícito y qué no es lícito, soy yo, porque yo soy el creador del día de reposo. Segunda respuesta que Jesús les da, versos 5 y 6. ¿O no has leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, dice. ¿Qué hacían los sacerdotes en el día de reposo? Trabajaban. ¿Por qué? Porque eran los que servían en el templo. Y aún peor, ese día trabajaban más que los días regulares porque los sacrificios eran dobles. Entonces, dice Jesús, lo que está queriendo decir, si a ellos no se les tomaba como una violación porque estaban sirviendo en el templo, porque todos entendían que el servicio a Dios en el templo estaba por encima de la ley ceremonial del día de reposo, y bajo este entendimiento la gente se le hacía normal y no los condenaban o no los hacían culpables. Entonces dice Jesús, por tanto, Jesús les dice, si ustedes entienden que la ley del día de reposo no se aplica a los sacerdotes porque ellos están sirviendo a Dios en el templo, entiendan esto, yo soy mayor que el templo. Yo soy mayor que el templo. Yo soy más que David, yo soy mayor que el templo, por tanto yo tengo la autoridad de determinar qué es permitido o qué no es permitido en la ley. Tercera respuesta, verso 7 dice, y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí? En otras palabras, si tan solo entendieras los mandamientos de Dios verdaderamente, no estarías condenando a los inocentes. Si tan solo pudieras entender el corazón de Dios, sabrías que para Dios es más importante las necesidades del ser humano que los ritos y ceremoniales que ustedes practican. Pero no han entendido nada. No han entendido nada. ¿Saben por qué? Porque ustedes no conocen al Dios que pretenden servir. Su adoración de ustedes es solamente pretensión. Solamente son ritos religiosos. Solamente está basado en lo exterior, pero en el corazón no conocen a Dios. Ustedes no adoran a Dios en verdad. ¿Y saben qué? Ni siquiera entienden lo que enseñan. Es lo que Jesús está diciendo. Ni siquiera entienden lo que enseñan. Y Jesús hace referencia a Oseas, capítulo 6, verso 6, donde dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si esto no es algo nuevo, desde antes que Jesús viniera a anunciar la llegada de su reino, Él ya estaba hablando sobre este problema de los líderes religiosos a través de los profetas, reclamándoles que se habían olvidado de la misericordia, que se habían olvidado de la compasión, que se habían olvidado de servir a Dios con el corazón, que sus sacrificios le daban asco porque solamente eran pretensión, pero no verdaderamente estaban adorando a Dios.
Porque este pasaje está en el Antiguo Testamento. Dice, lo que yo verdaderamente quiero no son sus sacrificios. Lo que yo quiero es que me conozcan. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiero que me conozcan. Porque el conocerme a mí es más que cualquier sacrificio que puedas hacer. Jesús está diciendo, ustedes encuentran seguridad en su práctica, en su propia justicia, por los ritos religiosos que ustedes hacen. Pero déjenme decirles que eso no es suficiente. Están perdiendo de vista lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Conocer a Dios de verdad y amarlo sinceramente. Y eso nos habla para nosotros también en nuestros días, porque nos puede pasar lo mismo. Podemos caer, ¿verdad?, en eso, de solamente vivir aparentando, pero lejos en nuestro corazón de Dios. De solamente estar practicando ritos espirituales, cumpliendo delante de los hombres, aparentando una piedad falsa, pero verdaderamente no conocemos a Dios. Por eso Dios no está en primer lugar en mi corazón. Y por eso sigo con mi egoísmo hasta acá, sin importarme nadie más que yo mismo. Obviamente es importante cumplir con las leyes ceremoniales que Dios había mandado. Pero observar esas leyes sin el conocimiento de Dios y sin amor a Él no sirve de nada. Es bueno, y dice la palabra, que no dejemos de congregarnos. Si es bueno que estás aquí, eso quiere Dios. Pero si no conoces a Dios, si no eres sincero, si no buscas amarle, nada más vienes por cumplir para decir que te apareciste aquí el domingo, no sirve de nada. Si saliendo de aquí te vas a vivir tu vida como se te da la gana y haces los mandamientos de Dios a un lado y lo que Él te pide, y te olvidas de tu misión, y te olvidas de tener misericordia, y te olvidas de hacer la voluntad de Dios, de nada sirve. No es suficiente conocer la letra del mandamiento, es necesario conocer al autor del mandamiento. Podemos memorizarnos la Biblia entera, pero si no conocemos al autor del mandamiento, la vamos a malinterpretar. Y no solamente nos vamos a afectar nosotros, vamos a afectar a los demás. Cuando conoces al autor del mandamiento, el mandamiento se transforma, te transforma el corazón. Y eso, de eso se trata aquí, de una transformación del corazón. Si tu corazón no está siendo transformado, todo lo que sabes de nada sirve. ¿Sabes para qué sirve? Para condenarte más, como se estaban siendo condenados ellos mismos. Jesús dijo, yo no vino a condenar a nadie, pero mi palabra los va a juzgar. Tú sabes mucho de la palabra, pero no le conoces. De nada te va a servir si no está pasando una transformación en tu corazón. Pero ¿qué pasaba? En vez de que su corazón fuera transformado de estos líderes religiosos, estaba endureciéndose más. Porque cuando tú escuchas la palabra, sabes la palabra, pero no la vives, no permitas que obre en tu corazón, no permites que te transforme, ¿sabes qué va a pasar? Te va a endurecer tu corazón, te vas a hacer más insensible. Y va a ser más difícil que tu corazón sea tocado por Dios.
Su relación de ellos con Dios solo era de apariencia. Involucraba solo obras exteriores. Por eso su actitud era legalista. Y hay muchas personas así. Son legalistas. Se pasan inventando cosas, ¿verdad? Añadiéndole a los mandamientos de Dios y solamente están preocupados en buscar, ¿verdad? ¿Quién está fallando? ¿Quién no está cumpliendo? Para hacer lo que ni Jesús quería hacer, para condenar a la gente. No se trata de eso el Evangelio. Su actitud de estos líderes religiosos era legalista y lo único que buscaban era motivos para condenar a los demás, incluyendo a Jesús en esta situación, poniendo cargas en la gente que no representaban a Dios. Y eso es, el legalista no representa a Dios. No representa el carácter de Dios, porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasivo. Dice un pasaje del Antiguo Testamento, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, ya hubiéramos muerto todos. Es la misericordia de Dios que nos tiene aquí. Pero ¿quién soy yo para andar condenando, inventándome cosas que no tienen que ver nada con lo que la intención del mandamiento de Dios? Pero así hay muchos que viven para eso, buscando motivos para condenar a la gente, poniendo cargas en la gente que no representan a Dios. Pero Jesús dice, si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Si interpretaras correctamente la escritura, no estarías culpando a mis discípulos de violar el día de reposo, es lo que le está diciendo. Si ustedes son, ¿verdad?, los que están pecando, ustedes son los que están violando el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque lo están sustituyendo con sus tradiciones de hombres. Para terminar, verso 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús está haciendo una declaración de su deidad, de que Él es Dios, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, es Señor del día de reposo. Y por cuanto Él es Dios, por cuanto Él es el creador del día de reposo, tiene toda autoridad de decir lo que está permitido y lo que no está permitido en la ley de Dios. Como quien dice, Él es el legislador, Él es el que hizo esa ley. Por tanto, Él es el más calificado para dar la correcta interpretación del mandamiento de Dios. Él creó el día de reposo y el Creador siempre es superior a su creación. Jesús y sus discípulos, hermanos, la verdad es que no violaron ninguna ley. ¿Sabe qué pasó? Lo que Jesús hizo aquí es que estaba ignorando las tradiciones ridículas de los líderes religiosos. Esas tradiciones ridículas que impusieron al pueblo de Israel como mandamiento de Dios. Eso es lo único que estaban haciendo. Y en la segunda parte vamos a ver, ¿verdad?, concentrarnos en la parte de la misericordia, que es lo que Jesús quiere enfatizar aquí. Misericordia en vez de sacrificio. Misericordia en vez de legalismo. Tenemos que tener cuidado con eso como creyentes, de no caer en el mismo error que estos líderes religiosos cayeron, que de alguna manera en nuestro afán según de obedecer a Dios, ¿verdad?, terminemos siendo legalistas e imponiendo cargas que no corresponden nada con lo que Dios quiere, hermano. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, una de las cosas que podemos aprender es que de nada sirve el conocimiento de la palabra de Dios sin el conocimiento de Dios en el corazón.
porque como les decía, podemos memorizarnos la palabra de Dios, pero si perdemos de vista el corazón del mensaje de la palabra de Dios, corremos el mismo peligro de hacer, ¿verdad?, lo que estaban haciendo los fariseos. Malinterpretar las escrituras y tomar una actitud legalista, que estaban más preocupados en buscar el error para condenar a los demás que en adorar a Dios sinceramente, hermano. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado y tener en cuenta que por encima de cualquier, ¿verdad?, rito, de cualquier práctica religiosa, Dios quiere que tengamos un corazón compasivo. Por eso la palabra dice que lo que hagamos, todo lo hagamos con amor, amén. Que apliquemos misericordia. ¿Por qué? Porque dice que en Efesios dice que ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y qué es Dios? Un Dios misericordioso, un Dios compasivo. Si nos aplicara la ley así, hermano, pues ¿dónde estuviéramos? Si no fuera por sus misericordias, como dice, ya hubiéramos sido consumidos, amén. Pero aquí estamos por su misericordia. Tenemos que tener cuidado de no olvidarnos que no se trata solo de adorar a Dios exteriormente con actos de apariencia piadosa. La verdadera adoración a Dios empieza en el corazón. Y lo más importante para Dios es que le conozcas a Él. Porque al conocerlo a Él vas a conocer su corazón. Y si conoces el corazón de Dios, te va a ayudar a no caer en el error que cayeron estos líderes religiosos. Cualquier otra manera corres el peligro de volverte un legalista también, que pasa su tiempo condenando, ¿verdad?, lo que Dios no condena. Ni Dios lo condena, pero nosotros a veces, ¿verdad?, nos encargamos de querer hacer lo que solo a Dios le corresponde y aún así no lo hace. La pregunta en esta mañana es también, ¿le conoces? Dice, mejor es la misericordia y el sacrificio, ¿verdad?, y el conocimiento de Dios que el holocausto. ¿Le conoces? Vamos a ponernos de pie. Si no le conoces, hoy lo puedes conocer. Acuérdese que Jesús en el capítulo 11 termina con esta invitación. Venid a mí los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Lleva mi yugo, ¿verdad?, y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Él te hace la invitación en esta mañana también. Él no te condena, Él no es como el hombre que fácilmente condena y descalifica a los demás. Él es un Dios perdonador, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios compasivo, y su intención es hacerte el bien. Y prueba de eso es que dio a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Prueba de eso es que, ¿verdad?, no escatimó poner a su Hijo en la cruz para llevar tu pecado y mis pecados, por tal de abrir la oportunidad para que tú y yo recibamos su misericordia y su amor. Entonces, si estás aquí en esta mañana, asegúrate de conocerle. Él te invita, Él te hace la invitación en esta mañana, pero tú tienes que abrir tu corazón. Tú tienes que reconocer tu necesidad. Tú tienes que reconocer que no estás caminando como debes de caminar, que no has hecho caso al mandamiento de Él, y te has dejado llevar tal vez por lo que tú piensas, por lo que tú crees. Pero en esta mañana Dios te invita. Puedes salir aquí diferente, puedes salir aquí descansado. Dice que
Si vienes a Él, dice Jesús, y estás dispuesto a ponerte su yugo, eso va a traer descanso para tu alma. Y vas a poder comprobar que su yugo es fácil. No es como el de los legalistas, no es como la religión muerta. ¿Por qué? Porque Él va a estar contigo. Porque Él es manso y es humilde. Y promete caminar a tu lado y ayudarte con tus cargas. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te agradecemos por tu palabra, que siempre tiene algo que enseñarnos, mi Dios. Mi Dios, nosotros reconocemos que nosotros también descuidamos nuestras vidas muchas veces. Y Señor, caemos en muchas veces hacer las cosas nada más por hacerlas. Pero en realidad nuestro corazón está lejos de ti, Padre. En realidad, Señor, dejamos de buscar conocer tu corazón para que tus mandamientos transformen el nuestro, mi Dios. En esta mañana, Señor, una vez más, te damos gracias por recordarnos que no se trata de nuestra propia justicia, no se trata de lo que nosotros hacemos, sino se trata de lo que Jesús hizo en la cruz. Gracias porque eres un Dios compasivo y misericordioso, que siempre estás con los brazos abiertos para recibirnos cuando nosotros nos humillamos delante de ti y reconocemos nuestra necesidad, Señor. No permitas que nuestro corazón se endurezca y salgamos de aquí como salieron los fariseos, planeando cómo matar a Jesús después de que fueron confrontados. No lo permitas, Señor, sino danos un corazón que se arrepienta, que reconozca su maldad, que se humille delante de ti y que esté dispuesto a ir a ti, Señor, a seguirte, a honrarte, a glorificarte, Padre. Ayúdanos a no ser una iglesia donde, Señor, caemos en el error de estar solamente, Señor, juzgando, condenando a la gente, Señor, y poniendo cargas que no son de ti. Al contrario, ayúdanos a reflejar tu amor, a reflejar tu misericordia, a reflejar tu gracia, Padre, esa que nosotros experimentamos de ti cada día, mi Dios. Y que, Señor, tengamos gracia y misericordia para, Señor, las equivocaciones y los errores de los unos de los otros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén.